Tengo que sincerarme. Soy de derechas. O quizá soy de izquierdas. ¿Qué significa esto y qué significa ser de derechas o de izquierdas? ¿Qué es una ideología? ¿De qué ideología eres tú? Si quieres saber todo esto, quédate en el vídeo de hoy. Ser de izquierdas, ser de derechas, la ideología que tenemos cada una o cada uno, el socialismo, el conservadurismo, cualquiera que sea. ¿Qué es todo esto? Vamos a intentar desenmarañar un poco todo este tema de las ideologías, de las posiciones políticas, y lo vamos a hacer en diferentes capas. Además, en el vídeo de hoy he preparado un test más o menos comprimido, sencillo, para que al final del vídeo podáis descubrir algunas cosas o reforzar lo que ya sabíais sobre vuestra ideología. Vamos a empezar por el principio. Y el principio es el gancho que utilizaba para este vídeo. ¿Qué significa si yo digo que soy de derechas? Si yo digo que soy de izquierdas. ¿Estas categorías a qué responden? Para empezar, tenemos que decir que estas categorías tienen que ver con un momento concreto, casi un mito fundacional de las mismas. Y es que la leyenda o el relato cuenta que en la Asamblea Nacional, poco antes de la toma de la Bastilla, durante la Revolución Francesa, los estados generales se reunían y el estamento revolucionario, o que después lo sería, que sería el tercer estado, que congregaba a la burguesía y a otras capas populares, se sentaron a la izquierda del rey, de Luis XVI, y los otros dos estamentos, la nobleza y el clero, más conservadores que apostaban por el antiguo régimen, se sentaron a la derecha del rey. Desde entonces se popularizó este concepto de izquierda y de derecha, tanto en Francia como en otros sitios. Las connotaciones de cada una de las dos categorías han ido cambiando y evolucionando con la historia, y no son las mismas dependiendo de qué país o en qué cultura te encuentres. Lo que está claro es que normalmente se usan mucho estas categorías, incluso las usamos para autodefinirnos. ¿Pero qué problema tienen? Pues que más bien que ser categorías que respondan bien a la pregunta de qué ideología están representando, qué ideología es la izquierda o qué ideología es la derecha, simplifican mucho el problema, dicotomizándolo, dejando dos posturas muy concretas, muy clave, pero perdiéndose todos los matices, las diferentes dimensiones que no tienen por qué ser izquierda y derecha, que pueden tener una envoltura diferente, una disposición distinta, y a veces generan mucho ruido, mucha confrontación, a veces un poco ridícula o sin sentido, y sobre todo no nos permiten entender bien qué es una ideología. Pero para eso está hecho este vídeo. ¿Qué es entonces una ideología? Es muy difícil abordar esta pregunta. Hay muchísimas disciplinas que pretenden dar una respuesta o diferentes y a veces antagónicas respuestas a esta misma pregunta, pero vamos a intentar hacer un pequeño recorrido por algunas de las principales disciplinas que han intentado responder a esto. Vamos a empezar desde el punto de vista más filosófico, filosófico-político. Y aquí tenemos que diferenciar entre dos grandes bloques. Hay más, pero estos condensan bastante bien los matices iniciales del abordaje teórico de que sea una ideología. Por un lado tenemos el bloque marxista, bloque más materialista, comunista, socialista, ¿me entendéis, verdad? Pues sobre todo Marx hablaba de que la ideología no viene determinada por unas ideas, por la conciencia, sino al revés, que es esta conciencia y son estas ideas las que vienen determinadas por la realidad, por las relaciones materiales existentes en un momento determinado histórico y en una sociedad concreta. Por tanto, es más bien al revés. Para Marx, la ideología es una especie de subproducto de la realidad en la que se vive y en qué contexto se vive. Si queréis ampliar un poco más sobre esta visión marxista, aparte de leer los textos en los que Marx va definiendo la ideología, que no siempre lo hace de la misma manera, os recomiendo mucho la lectura de Louis Althusser, en concreto su obra sobre los aparatos ideológicos del Estado. Pero para hacer un poco de contrapeso teórico a esto, vamos a hablar de cuál es la postura más bien liberal de la ideología. La propuesta teórica liberal, aunque si bien hay autores que definen qué sea ideología y qué no, normalmente suele quedarse en una crítica al hecho de definir la ideología.
en una crítica a las ideologías en su conjunto. Los autores liberales defienden el principio de autodeterminación individual de cada persona. Por tanto, no les gusta demasiado esta idea de que hay una especie de ideología que subsuma a un colectivo, ya sea determinada por unas ideas, como pensarían los idealistas a los que Marx criticaba, o ya esté determinada por la realidad tal y como defendía Marx. Y por hablaros de una crítica que se hace a la ideología, es muy interesante ver cuál es el punto de vista sobre esto de Isaiah Berlin. Os recomiendo dos textos de este autor, de Isaiah Berlin, uno muy cortito, que es El mensaje al siglo XXI, y otro un poco más largo, que es Dos conceptos de libertad. Pero por resumiros, Isaiah Berlin desconfiaba de todo aquel paladín, como él decía, que pretendiera dar respuesta al todo y que tuviera una idea totalizante de cómo debería configurarse la realidad. Que si existiera tal idea que nos dejara un mundo muchísimo más justo y mejor que el que vivimos, no debería haber ningún problema en hacer lo que hiciera falta, independientemente de cuáles fueran las consecuencias de estos hechos para conseguir ese mundo. Y ahí está el peligro de la ideología, que el fin justifique los medios. Por último, y para acabar esta parte más teórico-filosófica, me gustaría recomendaros la lectura de Karl Mannheim. La lectura o que os acerquéis a este autor de alguna manera. Es un sociólogo del conocimiento, inauguraría o sería uno de los padres de esta sociología y trató durante mucho tiempo y de manera bastante minuciosa el tema este de las ideologías. Tenía una división de ideologías concretas y de ideologías totales y es bastante interesante si queréis ahondar más en lo que vamos a hablar en este vídeo desde esta perspectiva más teórica. Pero bien, hay otras perspectivas desde las cuales, de manera directa o tangencial, se estudia la ideología. En ciencia política, el estudio del comportamiento político electoral, se estudian los posicionamientos políticos de los grupos de personas y su evolución, sobre todo con el objetivo de ser capaces de predecir qué es lo que pueden hacer diferentes grupos o cómo puede evolucionar políticamente el comportamiento de una sociedad. Esto ayudaría a entender pues los movimientos que hay de votos, por ejemplo, en las elecciones de unos partidos a otros, o cuál es la sensibilidad general o ante qué responden más los ciudadanos de determinada sociedad. Y es interesante saber que para intentar entender cómo funcionan estos comportamientos políticos y electorales, la ciencia política intenta establecer cuáles son las variables que determinan un posicionamiento político y, en definitiva, pues una ideología. ¿Qué es lo que hacen que unas personas se posicionen frente a un mismo problema de un lado o de otro? En la literatura de la ciencia política es clave y es imposible saltarse a los autores Lipset y Roccan, quienes establecerían como determinantes de las posiciones políticas lo que ellos llamarían clivajes, que antes esta palabra se utilizaba más para definir las posturas dentro de un mismo partido o de un mismo sistema. Los clivajes sociales que definen Lipset y Roccan son amplios y tienen que ver con los puntos de fracción, con los puntos de conflicto que hay en las sociedades. Ellos inicialmente planteaban cuatro grandes puntos: Iglesia y Estado, a nivel económico, propietarios y trabajadores, medio rural o campo y ciudad, y centro del país, centro demográfico o periferia. De alguna manera, pertenecer a estos bloques permite predecir un poco qué es lo que se va a votar, pero no es un absoluto. No es que toda la gente del campo vote a un tipo de formaciones políticas o se comporte políticamente de una manera determinada, o que la gente de la ciudad tenga exactamente la misma ideología, sino que sí que son variables que influyen y que a veces tienden a agrupar diferentes sensibilidades políticas y son más o menos observables. Otros predictores del voto o del comportamiento político de las sociedades son el sexo, la etnia a la que se pertenece, el nivel de estudios, y una muy interesante porque se ha visto que predice bastante bien el voto, aunque no con demasiada seguridad, que es la herencia política, el contexto político de socialización de las personas. Es decir, qué ideología o qué posturas políticas tiene tu familia.
muchas veces sí que se tienden a heredar ciertos rasgos políticos de nuestras familias, de nuestras madres, de nuestros padres. Y es muy difícil predecir cuál es la sensibilidad política de los individuos a nivel agregado y es muy difícil predecir cómo funcionan estas adscripciones a las diferentes ideas o posiciones en cada momento. Si bien las ideologías son una especie de sistemas que nos relacionan con nuestra realidad social y política de manera directa, de una forma u otra, no tienen límites claros, no se expresan en términos siempre racionales. Existe una amplia gama de intersubjetividades que son bastante difíciles de definir y que intervienen a nivel psicológico y a nivel idiosincrásico en cómo conformamos nuestra ideología y en si a veces cambiamos de ideologías, aunque os advierto que la literatura del cambio de ideologías habla de que normalmente la mayoría de gente tiene una tendencia creada desde la adolescencia hasta el final de sus días más o menos parecida. Es menos la gente que cambia de ideología que la que se queda con la misma que tenía de adolescentes. Esto es bastante importante saberlo para entender cómo operan estas cosas y sobre todo para saber que no hay una parte necesariamente racional. A partir de aquí y unido a cómo comenzábamos el vídeo, en la parte más filosófica, pues nos da para reflexionar un montón y para saber que es muy difícil el encaje que pueda tener esto de las ideologías en su estudio, sobre todo a nivel politológico. Es muy difícil predecir lo que piensa la gente. No depende tanto de su posición social o económica, tampoco depende de otras cosas de manera muy clara. Sí que hay rasgos que son más o menos identificables, pero bueno, es bastante difícil. Por último, me gustaría hablar de que la psicología también habla de la adquisición de ideologías. También habla incluso del radicalismo y de cómo se produce o del sectarismo político dentro del sectarismo a nivel general. Pero bueno, eso lo dejamos quizás para otro vídeo porque aquí vamos a hacer una lectura un poco más general. Bien, ya sabemos un poco qué es esto de las ideologías, o a lo mejor, después de todo lo que he dicho, lo tenemos menos claro aún de cómo empezábamos el vídeo. Sabemos que esto de izquierda y derecha, pues a lo mejor no es una dimensión que sea demasiado clarificante para saber de qué ideología somos, o es un partido, o es otra persona, pero vamos a intentar hacer un ejercicio de autoevaluación. Vamos a ver qué dimensiones más o menos podrían medir de manera inicial y, bueno, un poco superficial la ideología y para ello os he preparado un test, para que lo hagáis conmigo si queréis. Y sin más preámbulos, vamos con el test. ¿Qué es lo que queremos conseguir con este test? Bueno, como estaréis viendo en la pantalla, es un test que pretende dar respuesta a quien lo haga de qué ideología tiene, o más o menos dentro de las dos dimensiones que va a medir este test, de los dos ejes, cómo se posiciona quien responda a las preguntas. Para que se facilite la tarea y que no tengáis que apuntar demasiadas preguntas o demasiadas respuestas, las he puesto binomiales, que solo tengan dos respuestas posibles. Esto no es lo mejor. En un test más elaborado tendréis varias escalas de respuesta que os sumarán más o menos puntos a través de una escala de Likert, de una graduación de respuestas, pero aquí he preferido hacerlo en plan de un lado y de otro para simplemente tener una idea general, ¿vale? No es muy específico este test. Vamos a comenzar, está dividido en dos bloques que van a definir los dos ejes de los resultados de vuestras respuestas. Y vamos a comenzar con el primer eje, el del bloque 1, que es el posicionamiento económico. Vale, la pregunta número 1, y ya podéis ir respondiendo, os la voy a leer por si alguien no quiere estar mirando a la pantalla, es ¿qué es mejor para una sociedad? El punto rojo sería limitar la riqueza para reducir la desigualdad y el punto azul sería estimular la riqueza aunque aumente la desigualdad. Os contáis uno, o rojo o azul, según lo que elijáis, y vamos a la siguiente. La pregunta 2. Si tuvieras que elegir impuestos altos y servicios públicos universales o impuestos bajos y servicios privados bajo demanda. La primera es la roja, los impuestos altos, la segunda es la azul. Os la contáis si queréis impuestos más bajos y servicios privados. El mercado debería, con circulito rojo, estar fuertemente regulado por el Estado y con circulito azul funcionar con la menor regulación posible. Pregunta 4. Los sectores clave, energía, transporte, sanidad, etc., deberían ser generalmente públicos y de control estatal o privados de empresas concurrentes en mercados no intervenidos.
os ponéis un punto del color que hayáis elegido. Y vamos a la pregunta 5. Un país debería proteger su economía de la competencia extranjera y poner límites al comercio internacional, si elegís esa, punto rojo. O, punto azul, abrir su comercio a los mercados internacionales sin intervenir su desempeño. Última pregunta, pregunta 6 de este bloque. Un Estado debe, con el circulito rojo, garantizar una red amplia de protección social y dependiente del Estado. Y con el círculo azul, limitar la intervención del Estado en asuntos sociales y fomentar la autonomía individual. Bien, como habéis visto, incluso muchas de las preguntas se parecían, porque hacían todas referencias a diferentes cuestiones que tienen que ver con cómo te posicionas a nivel económico, si eres más tendente al libre mercado, al laissez-faire, o si eres más tendente al proteccionismo, al estatismo, a la economía regulada. Espero que hayáis contado los círculos de ese bloque y ahora vamos con los círculos del bloque 2 que van a ser amarillos o verdes, ¿vale? Están basados en el eje Galtán de la misma encuesta de la que os hablaba antes. Pregunta 7. Las sociedades deberían ser con verde, flexibles y adaptarse a nuevas y diversas formas de vivir. Con amarillo, defender las tradiciones que componen su identidad histórica. La pregunta 8, segunda de este bloque. En momentos de alta conflictividad social, es más importante proteger las libertades individuales, circulito verde, circulito amarillo, reforzar el orden y la autoridad. Os apuntáis el que más defina vuestra idea sobre esto. La moral debería ser individual, adecuada a la sensibilidad ética de cada persona, con el circulito verde, o con el amarillo, colectiva y fundamentada en su esencia para ser una guía estable. Un país debería priorizar, siguiente pregunta, con verde, si respondéis, ser una sociedad abierta, plural y con rasgos multiculturales y diversos, o, con amarillo, ser un grupo social cohesionado, armónico y con rasgos culturales comunes claros. Siguiente pregunta. Los poderes del Estado deberían, en verde, ampliar el catálogo normativo para incluir formas de vida alternativas a las tradicionales. En amarillo, reforzar las normas sociales compartidas ya existentes para proteger las costumbres. Pregunta última de este bloque y del test. La 12. Los cambios sociales profundos son, en amarillo, peligrosos porque pueden desestabilizar el orden existente, y en verde, necesarios para ampliar los derechos y las libertades. Muy bien, espero que hayáis respondido a las preguntas, si habéis podido apuntarlas en un papelillo o en el móvil, fenomenal. Y entonces tendríais que tener, pues, cuántas rojas y azules habéis contado en el primer bloque y cuántas respuestas verdes o amarillas en el segundo. Esto es muy sencillo, os dejo aquí en la pantalla cómo hacerlo, lo podéis pausar, pero básicamente tenéis que restar unas con las otras, ¿vale? Si tenéis 4 rojas, pues sería -4. Y si tenéis 2 azules, en este caso, pues sería +2. Con lo cual os quedaríais en -2. Fácil, ¿verdad? Bueno, si ya tenéis el resultado, lo único que tenéis que hacer es en el eje rojo-azul, en el eje económico, situar las respuestas, yo que sé, -4 o +2, de izquierda a derecha, y hacer lo mismo de arriba a abajo en el eje cultural o sociocultural, el Galtán. Para terminar y que os hagáis una idea de cómo os posiciona o cómo relaciona con diferentes ideologías vuestras respuestas, os dejo aquí un pequeño cuadro identificativo. A la derecha de esta viñeta, a la derecha de esta imagen, he superpuesto al eje que os mostraba al principio para que colocarais vuestras respuestas, pues unos medallones de cómo pienso yo, más o menos, que distribuiría algunas figuras políticas relevantes como Stalin, Donald Trump o Cristina Fernández de Kirchner o Trudeau, el mítico presidente canadiense. En el medio, y más a modo de meme, he puesto al señor Albert Rivera, que muchos recordarán del ciclo político anterior de España y pretendía ser más o menos de centro. No es que lo fuera, pero bueno, por hacer la gracia, ahí está. Nos acordaremos siempre de ti, don Albert Rivera. Y a la izquierda os he puesto un cuadro que he hecho con las principales ideologías. Seguro que me he dejado un montón, porque aquí hay un catálogo enorme. Y cómo quedarían más o menos en este eje de 12×12. Para, yo que sé, si tenéis curiosidad y por lo que sea vuestro resultado coincide con alguna de ellas,
pues pensar que sí, estáis de acuerdo o que no, que es una basura y que no os identificáis en absoluto con lo que he puesto ahí. Bueno, espero que os lo hayáis pasado bien y espero que os haya gustado más o menos el vídeo y hacer el test. Las ideologías, desde mi punto de vista personal, no deberían ser cajones que de alguna manera encierren nuestras esencias y que nos deban decir cómo tenemos que actuar y cómo no. No deberían ser manuales de instrucciones de conductas y acciones políticas, sino que deberían ser guías o deberían ser incluso repertorios de los cuales elegir o no algunas de las propuestas que tengan en mente. Y también deberían ser aquellas categorías que nos ponemos enfrente para cuestionarnos a nosotros mismos y qué pensamos y si tenemos verdaderamente una posición definida para cada problema social que hay, que es completamente imposible. Lo malo es que las ideologías sí que son muchas veces totalizantes y sí que tienden a empujarnos a pensar de determinada manera. Esto no tiene por qué ser malo, pero hay que andar vigilante porque sí que es verdad que una ideología puede subsumir a una persona, convirtiéndola básicamente en un autómata que simplemente dice lo que su ideología o lo que su grupo ideológico quiere que diga. Esto es un problema. Repetimos panfletos, manifiestos, soflamas políticas sin cuestionarnos del todo si estamos o no de acuerdo y si concuerdan con nuestros valores morales, éticos o humanos. Está comprobado y hay libros muy interesantes que hablan de esto, de que las personas que son muy activistas, ya sea en movimientos o asociaciones de izquierdas, de derechas, las hay de todos tipos, tienden a comportarse de una manera muy uniforme en cuanto a comportamiento político y electoral se habla. Y que por tanto cabría esperar que toman decisiones en función de su ideología. Estar tan marcados por un conjunto de ideas o por un conjunto de conceptos que vienen prescritos y predefinidos muchas veces nos resta libertad de actuación. Y aquí ya os dejo a vosotros que penséis si esto es bueno o malo, porque no tiene por qué ser necesariamente o lo uno o lo otro. Pero ahora, si lo que queremos no es identificarnos a toda costa con lo primero que nos suene bien, sino hacer un ejercicio de autoevaluación y también un ejercicio más teórico, de intentar saber qué es y qué no es eso de la ideología, de dónde viene, cómo se conforma a diferentes niveles, pues espero que este vídeo os haya abierto una pequeña puerta a quienes os interese este tema. Un abrazo, que no os lo he dicho al principio, a toda esa buena gente que esté viendo ese vídeo y nos vemos en el próximo vídeo de este canal, de la cámara anecoica. Muchísimas gracias.